Hola, esta es una mini clase de cómo hacer redacción científica. Entonces, para los que de por sí les he pedido que tal vez colaboren conmigo en algún trabajo, es este video. Es de manera práctica, sencilla, y si tienen algunas dudas, pues igual me lo pueden hacer saber. Entonces, vamos a comenzar con cómo comenzaríamos a redactar alguna sección del artículo científico. En este caso les traigo, por ejemplo, un tema que sería cáncer de mama, ¿ya? Y cómo comenzaríamos a armar lo que son las oraciones e incluso los párrafos. La idea base es justamente abrir lo que viene a ser investigaciones, ¿verdad?, sobre un determinado tema que queremos. En este caso, por ejemplo, un truquito bien sencillo que podemos utilizar nosotros es poner el nombre del tema, ¿no? La palabra, en este caso, para la introducción, al menos que sirve bastante review. ¿Por qué? Porque nos arroja resultados como, por ejemplo, epidemio, que es uno de los temas donde más nos interesa para sacar la realidad problemática de una introducción. Y al final agregar la palabra NSBI que te arroja resultados justamente todos, como pueden ver ahí en PubMed. Entonces es un truquito sencillo, rápido, para buscar algunos papers. Entonces cuando ya abran algunos papers, lo que tienen que comenzar a hacer es justamente ir a la parte de epidemio, que es la parte que me interesa para mi realidad problemática, y básicamente comenzar a jalar ideas, ¿ya? Entonces, supongamos que esta parte para mí se me hace bien, se me hace correcta para lo que es la primera parte de la introducción. Entonces yo podría comenzar a jalar todas estas ideas, ¿ya? Para mi introducción, ¿ya? Pero algo importante es que justamente muchos chicos lo que hacen es como jalar una idea de esta parte, citan a este autor, ¿no? O a este trabajo. Cuando en realidad no, si nos damos cuenta, esta idea como tal no ha sido aportada por el autor de este artículo todo, sino que ha sido aportado por otro autor, que sería este, por eso está citado. Entonces lo que nosotros deberíamos de realizar también es citar a este autor, ¿ya? Entonces abriríamos la página de la cual se ha sacado. Bueno, supongamos que abrió esta, para que no demore. Agregaríamos la cita, ¿verdad? Y luego la colocaríamos acá en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, por temas de ejemplo, vamos a hacerlo de esa manera, agregar, bueno, cualquiera nada más ahorita. Entonces lo agrego y ya está. Entonces, de esa manera sería. Entonces me voy a otro lado, por ejemplo, en epidemia también yo trae revisión y me parece interesante esta idea, listo, copiaría también, ok, copiaría y iría también acá agregando, ¿ya? Agregando, ok. Lo que yo suelo realizar es poner así bastantes ideas, así como que partecitas, 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 como podrán ver, así bastantes ideas. Y luego ya de que tengo mucha información sobre, por ejemplo, epidemia o mortalidad y así, comienzo ya una vez a empacar lo que yo le llamo todo, que sería la segunda fase, ¿ya? Ojo, hasta aquí hemos jalado ideas, ¿ya? Lo que prosigue es que nosotros también, antes de colocar como tal, por ejemplo, esta idea, lo ideal sería verificar si es que objetivamente esta idea se correlaciona con el paper que yo he citado, ¿ya? Y también, a la par de eso, lo ideal es revisar siempre el paper que yo estoy citando para asegurarme de que la información es correcta, o a su vez también agregar algunas ideas nuevas, ampliar el conocimiento en algún tema que yo estoy interesado, o bien, si no, hacer un poco más corta de cosas que tal vez no me importen, ¿ya? Es decir, redactarlo con nuestras propias palabras y no solamente un copy-pega, ¿ya? Esto por temas de ejemplo yo le estoy diciendo así, que jalen ideas, pero obviamente detrás de eso tienen que revisar la cita, tienen que mencionar con sus propias palabras, agregar más texto o quitar texto y cositas así para que no sea netamente un copy-pega, porque ahí sí sería plagio, ¿ya? Entonces, una vez que tienen ya varias ideas como tal, realizadas, ¿ya? Citando, no se olviden una vez más la fuente original. Es más, si es que algo, por ejemplo, se descubrió hace 1000 años, ustedes están en la obligación de buscar esa cita de hace 1000 años y citarlo como tal, ya para que se les quede así de claro, ¿ok? Una vez que ya comienzan a tener esas ideas correlacionadas, comienzan a armar lo que viene a ser su introducción. Tal vez aquí me parece interesante que esto vaya antes que nada, ¿no? Lo de arriba. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos ya a ver algunas sugerencias que les he traído. Entonces, un artículo original debe tener aproximadamente 30 referencias bibliográficas. Y eso implica de que sus párrafos tengan un aprox de un aprox de 3 en promedio de citas. Ya en este caso, por ejemplo, vemos uno, acá faltaría, supongamos que estaría el 2 y con este ya serían 3. Entonces así estaríamos un poco bien, ¿ok? Entonces estamos perfectos, ¿ya? Y algo más que quiero que se den cuenta es que al momento de redactar, al menos en inglés, siempre se prefiere redactar con puntos seguidos. Miren,
párrafo, punto seguido, un párrafo, punto seguido, y acá un párrafo, perdón, una idea, punto seguido, una idea y punto seguido. Entonces, esa es la manera correcta como se redacta en inglés, y se evitan en la medida posible agregar conectores como por ejemplo en consecuencia, además, asimismo, es así que se trata de evitar eso, salvo sea muy necesario. Ahora, acá en este caso, por ejemplo, sí sería adecuado. No obstante, se suele utilizar con frecuencia. No obstante, sin embargo, sí. ¿Ok? Pero los demás que les menciono, no. Ahora, ¿cuándo yo sé que ya debería poner un punto seguido? Hay una técnica que se le llama, o al menos que se utiliza, es la siguiente. Que cuando tú comienzas a leer lo que viene a ser una idea, ya, y llega un momento donde tú tienes que volver a tomar aire para seguir leyendo lo que es la oración, es muy probable que ahí pueda que ya tenga que ir un punto seguido. ¿Ya? Entonces, esa es una técnica que para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta. Cada cuánto, si un párrafo o dos aprox, ya tengan que poner un punto seguido. ¿Ya? Y la redacción siempre es sujeto, verbo y todo lo que pueda seguir. ¿Ya? Porque a veces en español redactamos más. Ponemos todo lo que es una idea y luego al final, ¿no? En cáncer. O en cáncer de mama. Y de lo que se quiere hablar estaría al final, ya que al inicio. Entonces, siempre es en ese orden. Porque si no, al momento de que lo traduzcan al inglés, ya su reacción va a estar mal. Entonces, estas son algunas recomendaciones hasta aquí. ¿Qué más? Bueno, las referencias que ustedes puedan jalar como tal, si jalan ya de Padmen van a tener muchísimos artículos en inglés, pero la sugerencia es que al menos 75% de todas tus citas sean artículos como tal, originales o revisiones, lo que sea, y obviamente en inglés y que sean menor de 5 años. Es decir, al menos para tu realidad problemática, que es la primera parte de la introducción, sean menores de 5 años, con datos de mortalidad, con datos de impacto económico, incidencia, prevalencia, entre otras cosas más. ¿Qué más? Aproximadamente 5 palabras más seguidas y hay similitud, entonces tengan eso en cuenta, que justamente les mencionaba. Si ustedes comienzan a redactar esta pequeña parte, ¿no? Acá hay, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, ya hay similitud. ¿Ya? Entonces, de por sí, el Turnitin ya lo podría detectar como plagio. Entonces, lo recomendable es justamente siempre darle sentido con tus propias palabras, agregar más cosas, verificar, utilizar sinónimos, entre otras características más para que el Turnitin no lo pueda detectar. ¿Ya? Ahora, si mencionamos también varias investigaciones, citar esas investigaciones. Muchas veces en la redacción se ha visto eso, por ejemplo, no ponen ahí varios trabajos han determinado que la mortalidad es de 0 a 20% y colocan solamente una cita. Entonces deberían de poner, si están diciendo varias investigaciones, deberían poner esas investigaciones que justamente hacen referencia a que la incidencia va desde 0 hasta 20%. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, un trabajo te dice la incidencia es de 5%, entonces citarías eso. Y la incidencia es de 50%, te dice otro. Entonces ahí obviamente tú ya puedes decir la incidencia va desde 5 hasta un 50, hasta un 60%, y citarías esos dos. Salvo, o citaría solamente uno, salvo que sea una revisión sistemática o un metaanálisis que haga un conglomerado de varios artículos y te diga, la prevalencia final arrojó esto, ¿no? Entonces sería solo uno. ¿Ya? Entonces hay que ser objetivos, mejor dicho. Un párrafo con una sola cita, ya hemos dicho que un párrafo debe tener al menos en promedio 3, 4, ya, citas. Ya no van a ser un párrafo de 7, a ojo aquí también. Un párrafo como tal debería tener a lo mucho 7 líneas, o 8 ya, exagerando un poco. Más no, no debería tener más. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y lo otro es que tampoco no va a ser 7, 8 párrafos y al final solamente tengo una cita. Entonces, ¿deberías un poco mal? Sí, porque implica que no has revisado bien el tema, que no estás sustentando bien las ideas. Al menos las más resaltantes, como por ejemplo esto, ¿no? Que implica datos un poco estadísticos y que no tenga cita, obviamente se vería fatal. ¿Y qué más? Lo otro es que trata de no ser subjetivo, justamente lo que les mencionaba. Esta enfermedad tiene una alta prevalencia, un fuerte impacto, pero ¿qué implica eso? Entonces, es muy diferente decir, por ejemplo, si una prevalencia del 50 o del 80%. Esta es una prevalencia alta comparado con tal, tal, tal. Es decir, ya fuiste objetivo, estás mencionando qué implica eso, que es una alta prevalencia y lo siguiente que puedas tú expresar, ¿no? Entonces, eso es ser más objetivo, mencionar lo que es la prevalencia como tal y luego decir si es alta, media, baja o el impacto que ha tenido. Es más objetivo. Ahora, traten de evitar también la cita sobre cita, que es muy común en pregrado, ¿ya? Lo que les mencionaba en un inicio, de que si esta idea eh, ha aportado como tal este autor, pues tienen que abrir ese artículo y citar a este artículo.
no a este como tal que estamos viendo, que sería todo, ¿no? Porque él no aportaba esa idea original. Entonces, es muy común ese pregrado así, entonces tenga mucho cuidado en eso. Lo otro es que la cita puede ser realizada de dos maneras, ¿no? Al inicio o al final de una oración. Entonces, lo más común que nosotros vamos a utilizar es al final de las oraciones, ¿ya? A veces también suelen redactar de esta manera, como le indicó Rodríguez, por ejemplo, los cuidados de la diabetes son ta, 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 ta. Pero no se prefiere realizar tanto ese estilo, ¿ya? Esto más lo utilizan para tesis. De frente, lo que es, dice el paper y la cita, ¿ya? Ahora, como se darán cuenta, las citas también pueden ser una sola, también pueden ser dos, o también se pueden mezclar varias, ya más de dos, o incluso hacer digamos, un mix. Por ejemplo, de acá he citado del 9 al 7 y también el 3 y el 7. Entonces, ¿se puede realizar de esa manera? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, acá verán, por ejemplo, 9 y 10, 11 y 13, y luego el 15, y luego también por acá puedo volver a repetir el 9, puedo volver a repetir el 2. Acá, por ejemplo, se repitió el 8, ¿no? De que ya estaríamos acá. Y así. O sea, sí se puede hacer, digamos, todo eso. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Algo que me esté olvidando. Básicamente eso serían las recomendaciones, chicos, así a priori, rápidas, que comiencen a redactar. No sé si me estoy olvidando algo. Ok, bien, eso ha sido todo por ahora. Espero no estarme olvidando nada. Recuerden que al menos para realidad problemática, las fuentes que deben utilizar son las más actuales que tengan. Para eso, ya saben, tema, pongan la palabra review y le va a aparecer pues justamente revisiones narrativas con epidemio, que es lo que más nos interesa. ¿Ya? Y bueno, quedo atento si es que hay alguna pregunta.